Sería mejor que a los creyentes se les llamara obedecedores, porque deben estar sujetos a la autoridad del Señor así como creer en Él. Luego de ser iluminado por el Señor, Pablo preguntó, ¿qué haré, Señor? Hechos 22:10. No solo creyó sino que, además, se sometió al Señor. Su arrepentimiento fue producido tanto por comprender la gracia como por obedecer a la autoridad. Cuando el Espíritu Santo lo indujo a ver la autoridad del Evangelio, se dirigió a Jesús como Señor. Dios nos llama no solo a recibir su vida por la fe, sino también a mantener su autoridad por la obediencia. A los que somos de la Iglesia nos aconseja que obedezcamos a las autoridades que Él ha establecido, en el hogar, la escuela, la sociedad y la Iglesia, así como que obedezcamos a su autoridad directa. No es necesario señalar específicamente a qué persona debemos obedecer. Simplemente significa que cada vez que, directa o indirectamente, nos encontramos con la autoridad de Dios, debemos aprender a obedecer. Muchos hay que solo pueden escuchar y obedecer a cierta persona. Esto demuestra que no han aprendido lo que es la autoridad. Es inútil obedecer al hombre. Es a la autoridad que debemos obedecer. A quienes conocen la autoridad, hasta una leve desobediencia los hará sentir que han sido rebeldes. Pero los que no han comprendido lo que es la autoridad no tienen idea de lo rebeldes que son. Antes de recibir la luz, Pablo daba coces contra el aguijón, sin darse cuenta de lo que hacía. Pero después de recibir la luz, lo primero que sucede es que los ojos de Pablo son abiertos para ver la autoridad, y esta visión sigue acrecentándose de allí en adelante. Aunque Pablo solo conoció a un hermanito llamado Ananías, nunca preguntó qué clase de hombre era, si ilustrado o ignorante, porque no miraba al hombre. Pablo reconoció que Ananías había sido enviado por Dios y, por lo tanto, se sometió a esa autoridad delegada. Qué fácil es obedecer después que uno ha aprendido lo que es la autoridad. Mediante la Iglesia las naciones vendrán a ser el reino de Dios. Si la Iglesia rehúsa aceptar la autoridad de Dios, Él no tiene ninguna forma de establecer su reino. La forma en que Dios obtiene su reino, se halla primero en el Señor Jesús, luego en la Iglesia y, por último, en el mundo entero. Un día saldrá una proclama anunciando que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. La Iglesia ocupa el lugar que hay entre el reino que se halla en la persona del Señor Jesús y la otra extensión de ese reino que se hallará cuando los reinos del mundo vengan a ser del Señor y de su Cristo. El reino debe hallarse en el Señor Jesús antes de que se lo pueda establecer en la Iglesia. Tiene que ser implantado en la Iglesia antes de que se lo pueda afianzar entre las naciones. No puede haber Iglesia sin el Señor Jesús, ni puede haber otra extensión del reino de Dios sin la Iglesia. Mientras estuvo en la tierra, el Señor obedeció hasta en asuntos de muy poca importancia. Por ejemplo, pagó el impuesto del templo. Careciendo de dinero, consiguió el ciclo de la boca de un pez. Asimismo, cuando en otra ocasión le preguntaron sobre el pago de los impuestos civiles, declaró, «Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Mateo 22:21. Aunque el César era una persona rebelde, había sido establecido por Dios. Por consiguiente, se le debía obedecer. Cuando hayamos obedecido en todo sentido, nuestro Señor se levantará y tratará con los que desobedecen. Por nuestra obediencia, el reino se extenderá a toda la tierra. Sin embargo, hay muchos hoy que son sensibles al pecado pero no a la rebelión. Los hombres debieran tener un sentido para percibir la autoridad así como un sentido para percibir el pecado. El ser deficiente en sentir el pecado lo priva a uno de vivir como cristiano. Pero el ser deficiente en percibir la autoridad lo descalifica a uno como persona obediente. La Iglesia debe obedecer a la autoridad de Dios. Es preciso que en la Iglesia sepamos obedecer. No hay autoridad en la Iglesia que no requiera la obediencia. Dios se ha propuesto hacer que su autoridad se manifieste plenamente en la Iglesia y que su reino se extienda por medio de ella. Cuando la Iglesia haya obedecido en todo sentido, la tierra entera será puesta bajo la autoridad de Dios. Si la Iglesia no deja que la autoridad de Dios prevalezca en ella, impedirá que el reino de Dios cubra toda la tierra. La Iglesia es, por lo tanto, el camino al reino, pero igualmente puede ser la frustración del reino. ¿Cómo podrá manifestarse el reino de Dios si no podemos someternos a una pequeña contrariedad en la Iglesia?
¿Cómo podrá prevalecer si siempre estamos discutiendo entre nosotros? Hemos retrasado grandemente el tiempo de Dios. Toda rebelión debe ser erradicada para que no sea obstaculizado el camino de Dios. Una vez que la Iglesia haya obedecido verdaderamente, todas las naciones harán lo mismo. La responsabilidad de la Iglesia es inmensa. Cuando la voluntad y el mandamiento de Dios se abran paso libremente en la Iglesia, entonces sí que vendrá el reino de Dios. Capítulo 7. Los hombres deben obedecer a la autoridad delegada. Las autoridades son instituidas por Dios. 1. En el mundo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13, 1. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores, y alabanza de los que hacen bien. L de Pedro 2, 13, u. Dios es el origen de todas las autoridades del universo. Pues ya que todas las autoridades gobernantes son instituidas por Dios, todas ellas son comisionadas por Él y representan su autoridad. Dios mismo estableció este sistema de autoridades con objeto de manifestarse. Cada vez que la gente se encuentra con la autoridad, se encuentra con Dios. Es posible que los hombres lleguen a conocer a Dios por medio de su presencia, pero hasta sin su presencia pueden conocerlo todavía por medio de su autoridad. En el huerto de Edén los hombres conocieron a Dios por medio de su presencia o, durante su ausencia, por recordar su mandamiento. Hoy, sin embargo, son raras las veces que los hombres se encuentren directamente con Dios en este mundo. Esto, desde luego, no se aplica a los que en la Iglesia viven constantemente en el Espíritu, pues ellos ven frecuentemente el rostro de Dios. Donde más se manifiesta Dios en la actualidad es en sus mandamientos. Solamente los necios, como los necios labradores de la parábola de Marcos 12, 1, 9, tienen que tener la presencia personal del propietario de la viña para obedecer, pues en el relato no son los siervos y su hijo enviados delante de él como representantes suyos. Los que han sido establecidos por Dios deben ejercer la autoridad como representantes suyos. Y puesto que todas las autoridades gobernantes han sido ordenadas e instituidas por Dios, son para que se les obedezca. Si de veras quisiéramos aprender a obedecer a Dios, no tendríamos ninguna dificultad en reconocer sobre quién gravita la autoridad de Dios. Pero si solo conocemos la autoridad directa de Dios, puede que cometamos desacato contra la mayor parte de su autoridad. ¿En cuántas vidas podemos identificar la autoridad de Dios? ¿Hay lugar para que escojamos entre la autoridad directa de Dios y su autoridad delegada? No. Debemos someternos a la autoridad delegada de Dios así como a su autoridad directa, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. En cuanto a las autoridades terrenales, Pablo no solo nos exhorta, en lo positivo, a la sumisión sino que también nos advierte, en lo negativo, contra la resistencia. Quien resiste a las autoridades resiste el mismo mandamiento de Dios. Quien rechaza a las autoridades delegadas de Dios rechaza la misma autoridad de Dios. La autoridad, según la Biblia, se caracteriza por la singularidad de su naturaleza. No hay autoridad sino de parte de Dios. El que resiste a la autoridad resiste a Dios, y los que resistan incurrirán en juicio. No hay ninguna posibilidad de rebelión sin juicio. La consecuencia de resistir a la autoridad es la muerte. Así pues, el hombre no tiene alternativa en la cuestión de la autoridad. Durante el tiempo de Adán, Dios les dio a los hombres dominio sobre toda la tierra. Lo que tenían que gobernar, sin embargo, era a las criaturas vivientes. Después del diluvio, Dios le dio a Noé la potestad de gobernar al prójimo del hombre, declarando que el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Génesis 9, 6. De allí en adelante, se confirió a los hombres la autoridad de gobernar al hombre. Desde entonces, siempre ha habido gobierno humano bajo cuya autoridad han sido puestos los hombres. Después de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo al desierto, Dios le dio los 10 mandamientos y muchas ordenanzas. Entre estas había una que decía: no injuriarás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Éxodo 22, 28, versión moderna. Esto demuestra que Dios los había puesto bajo gobernantes. Aún en los tiempos de Moisés, los israelitas que resistían a la autoridad estaban resistiendo a Dios en realidad.
Aunque los gobernantes de las naciones no creían en Dios y sus países estaban bajo el dominio de Satanás, el principio de autoridad permaneció inalterado. Así como Israel era el reino de Dios y el rey David fue escogido por él, así también se nos dice que el emperador persa fue establecido por Dios. Cuando nuestro Señor estaba en la tierra, se sometió a las autoridades gobernantes así como a la autoridad del sumo sacerdote. Él pagó impuestos y enseñó a los hombres a dar a César lo que es de César. Mateo 22, 21. Durante el interrogatorio, cuando el sumo sacerdote lo conjuró por el Dios viviente para que dijera si él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor obedeció de inmediato. Mateo 26, 63, 64, reconociendo así en todos estos ejemplos que ellos eran las autoridades de la tierra. Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Pablo nos enseña en Romanos 13 que todos los que están en autoridad son siervos de Dios. Debemos someternos a la autoridad local bajo cuyo gobierno vivimos así como en la autoridad de nuestra propia nación y raza. No debemos desobedecer a la autoridad local simplemente porque puede ser de diferente nacionalidad. La ley no es para infundir temor al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. No obstante ser diferentes las leyes de cada nación, todas ellas se derivan de la ley de Dios. El principio básico de todas las leyes de Dios es castigar lo malo y recompensar lo bueno. Todas las autoridades tienen sus propias leyes. Su función consiste en mantener y ejecutar estas leyes con el fin de aprobar lo bueno y corregir lo malo. No en vano llevan la espada. A pesar del hecho de que algunas autoridades exaltan lo malo y reprimen lo bueno, tienen que recurrir a la aberración de llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. No se atreven a presentarse públicamente o declarar que al malo se le exalta por su maldad, mientras que al bueno se le castiga por su bondad. Hasta el presente, todas las autoridades siguen aún, al menos en principio, la regla de recompensar lo bueno y castigar lo malo. Este principio no ha cambiado. Por consiguiente, la ley de Dios sigue en vigor. Llegará el día en que el hombre sin ley, que es el anticristo, estará en el poder. Él deformará entonces todo el sistema legal y abiertamente calificará lo bueno como malo y viceversa. Entonces matarán a los buenos y exaltarán a los malos. Los símbolos de la sujeción a las autoridades terrenales son 4, a saber, tributos, al que se le deben tributos, impuestos, al que impuestos, respeto, al que respeto, honra, al que honra. El cristiano obedece la ley no solo para evitar la ira de Dios, sino también por causa de la conciencia. Su conciencia lo reprueba si es desobediente. Por eso debemos aprender a someternos a las autoridades locales. Los hijos de Dios no deben criticar o censurar desconsideradamente al gobierno. Hasta la policía que vemos en la calle ha sido instituida por Dios, porque ha sido comisionada para una tarea específica. Cuando nos visitan los recaudadores de contribuciones o inspectores de impuestos internos, ¿cuál es nuestra actitud hacia ellos? ¿Les escuchamos como autoridades delegadas de Dios? ¿Nos sometemos a ellos? Qué difícil es obedecer si no vemos la autoridad de Dios. Cuanto más tratamos de obedecer, tanto más difícil se hace. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. 2a. De Pedro 2, 10. ¿Cuántos pierden su poder y su vida por la murmuración? No debieran los hombres caer en un estado de anarquía. No tenemos por qué preocuparnos demasiado en cuanto a cómo tratará Dios con lo que se hace injustamente, aunque debiéramos orar por la disciplina de Dios en razón de la justicia. En todo caso, la insubordinación o desacato a la autoridad es rebelión para con Dios. Si somos insubordinados o rebeldes, seremos una ayuda al principio del anticristo. Preguntémonos, cuando esté en acción el misterio de la iniquidad, ¿seremos un impedimento o una ayuda? 2. En la familia, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5, 22, 21. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 1, 3. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sin con corazón sincero, temiendo a Dios. Colosenses 3, 18, 20, 22.